Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y es un placer y un gusto para mí poder estar con ustedes para compartir de la palabra de Dios. ¿Sabes tú que el pecado ha traído muchos males y sufrimiento a este mundo? Y la peor consecuencia es la muerte del ser humano y de los demás seres vivos. Dios ha establecido un día para destruir el pecado y eliminarlo para siempre. Por eso que en ese mensaje que se dará con poder antes de la segunda venida de Cristo, y ese mensaje se conoce como el mensaje de los tres ángeles, se menciona la hora de su juicio ha llegado. Cristo viene a dar la justa retribución sobre el pecado y eso es lo que se conoce en la Biblia como el juicio de Dios. Pero ese juicio involucra más que dar la justa retribución sobre el pecado. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. El juicio de Dios y los tres ángeles. ¿Qué involucra? ¿Qué es el juicio? Así que no te retires porque en unos segundos estaremos comenzando con el tema de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a Esencial Factor. Mira, te recuerdo que puedes comentar, puedes enviar tu mensaje, tu comentario, si tienes alguna opinión, si quieres aportar algo, lo puedes enviar que yo gustosamente lo estaré leyendo y estaré respondiendo. También, de una de las formas con que puedes colaborar con este trabajo es dándole like allí en el botón de abajo. Y si te parece que el tema de hoy puede ser útil para otra persona, bueno, te invito a que lo puedas compartir y si no te has suscrito, bueno, que te suscribas y así te llegará la notificación cuando se suba otro video y otro tema. Y así estarás colaborando con este trabajo para honra y gloria de Dios. Mira, en el programa anterior hablamos y estudiamos acerca de la relación que tiene el Evangelio eterno con los tres ángeles o el mensaje de los tres ángeles. Y hoy vamos a hablar en un punto específico del mensaje del primer ángel, como es el juicio de Dios. Y no me voy a enfocar en el cumplimiento histórico, porque hay muchas personas que lo explican muy bien en el internet. Tú puedes buscar allí en YouTube, puedes buscar en internet el cumplimiento histórico de esta profecía y vas a encontrar mucho material. Yo me voy a enfocar más en el cumplimiento escatológico, hacia donde está apuntando el libro de Apocalipsis, que es el juicio de los vivos en nuestra generación. Hacia ese cumplimiento, hacia ese punto es que me voy a enfocar, el cual será proclamado por el remanente final, que espero en Dios que tú y yo seamos parte de ese remanente. Vamos a ver, tal vez tú desconoces cuál es el mensaje de los tres ángeles y tú dices, bueno, ¿y dónde se encuentra eso en la Biblia? Bueno, en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se encuentra el mensaje de los tres ángeles. Como te dije, hoy vamos a comenzar estudiando una parte del mensaje del primer ángel. Y si desconoces cuál es el mensaje del primer ángel, vamos a leerlo allí en la Biblia, en Apocalipsis. Vamos a leer el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6-7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. En el estudio anterior, si no lo has visto, te invito a que lo veas. Estudiamos acerca de qué es lo que es el evangelio eterno y qué relación tiene con los tres ángeles. También dijimos que los tres ángeles es un remanente. Es el remanente que guarda los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y conocen, predican el evangelio eterno. No solamente lo predican de palabras, con la voz, sino también con su vida, con su testimonio. Y de esa forma será predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces, este ángel, mira cómo dice, que representa el remanente, porque ángel significa mensajero, así como el pueblo de Dios lleva un mensaje. Y en el evangelio eterno dice tenía, y esa palabra significa que guarda, mantiene, retiene, se mantiene en ese evangelio, el evangelio que no ha sido adulterado, el evangelio verdadero, el evangelio bíblico, el cual tiene relación con el Padre y con su Hijo. Y dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un mensaje que se va a dar a nivel mundial. No es solamente en ciertas partes del mundo, en algunos países, no, en todo el mundo, diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado.
y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En los siguientes estudios vamos a hablar acerca de los demás detalles de ese mensaje, y luego en los siguientes estudios el mensaje del segundo ángel y luego el mensaje del tercer ángel. Hoy nos vamos a enfocar acerca de ese juicio, cuando dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Mira, desde un principio Dios ha declarado o declaró cuál es el resultado del pecado. Y ese resultado del pecado muchas veces se le llama el juicio o el juicio de Dios. Y bíblicamente el resultado del pecado con que el pecado paga es la muerte. Entonces mira, vamos a leer Judas para que tú veas cómo ese juicio está relacionado con la eliminación y la destrucción del pecado. Cómo el juicio que tiene que ver con el juicio de Dios, por eso dice, a la hora de su juicio, que es el juicio de Dios, tiene relación con la eliminación del pecado. Vamos a leer el libro de Judas. Mira lo que dice Judas capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esos ángeles que se rebelaron, que se convirtieron en demonios, han sido guardados bajo oscuridad, no pueden salir de este mundo, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo ¿qué cosa? El castigo del fuego eterno. Entonces lo que está diciendo es que esos ángeles que cayeron, que se convirtieron en demonios, también han sido guardados bajo oscuridad, dice, para el juicio del gran día. ¿Qué se va a hacer en ese juicio? Lo mismo que sucedió en Sodoma y Gomorra, ser destruidos con el fuego eterno. Cuando dice el fuego eterno, no es un fuego que arderá por siempre, sino que su resultado es eterno. Destruye el pecado para siempre. El pecado no se volverá a levantar. Y siguiendo con el mismo la carta de Judas, vamos a leer versículos 9 y 14, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Ve lo que está diciendo? Juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, ¿cuál es el juicio de maldición? Declarar ya su destrucción. Y dice que no profirió juicio de maldición sobre Satanás. ¿Por qué? Porque solamente eso le compete a Dios y tampoco es el momento para la destrucción de Satanás. Por eso que dice, el Señor te reprenda, haciendo referencia al Padre Celestial. Versículo 14, y esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces aquí en estos versículos hay muchos más, pero por cuestión de tiempo he tomado esto y vemos cómo la palabra juicio tiene relación con la destrucción del pecado. ¿Estás viendo, no? Juicio tiene relación con el pecado y en el desarrollo del programa, del estudio de hoy, te vas a dar cuenta qué más involucra ese juicio. Mira, yo te voy a poner aquí unos ejemplos de cómo se ha visto el juicio aplicado cuando el pecado se ha levantado. ¿Cuáles han sido las acciones? ¿Cuál han sido las acciones que se ha hecho en contra del pecado? Por ejemplo, en el momento cuando Satanás se levanta, o Lucifer se levanta en el cielo, y él se trajo a su bando, a la tercera parte de los ángeles, no quisieron aceptar el gobierno de Dios, la adoración a Cristo Jesús como Hijo de Dios, como el Hijo Divino de Dios.
Ellos persistieron en su actitud, en su pecado, así que no reconocieron, no se arrepintieron, por lo tanto, ellos, ¿qué pasó? Ellos fueron echados del cielo. Entonces, allí hubo un juicio, ser arrojados del cielo. La siguiente es cuando, por ejemplo, Adán y Eva cometieron pecado. Dios había dicho, el día que ustedes coman, van a morir. Porque esa es la consecuencia natural, porque el pecado paga con la muerte. Vemos que había un juicio, la muerte. ¿Me explico? Hay un juicio. Igualmente, cuando el corazón del hombre fue continuo al mal, en el tiempo de Noé, también hubo un juicio. Vino un diluvio y destruyó el pecado en esta tierra. Y quedaron solamente ¿quién? Noé y su familia. El siguiente ejemplo es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, mira, abundaba el pecado, abundaba el homosexualismo, la iniquidad. Dios llamó y ellos no quisieron arrepentirse, persistieron en su pecado. Así que vino un juicio. Cayó del cielo fuego y azufre y los consumió, así como dice Judas. Esas ciudades no se levantaron nuevamente. También hay otro ejemplo que yo coloqué aquí, y es el caso de la rebelión de Coré. Coré no quiso reconocer el gobierno de Dios, que Dios había establecido que los que iban a dirigir al pueblo de Israel eran Moisés y Aarón. Coré y sus familiares y todos los que se levantaron sufrieron también un juicio. Dice que en Números, en el libro de Números, la tierra se abrió y ellos descendieron vivos al Seol y la tierra los tapó. Hubo un juicio en contra del pecado. El siguiente ejemplo es con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. En un momento él vio la gloria, la hermosura de su reino y no le dio la gloria a Dios. Dijo que todo eso se debía a él, a su inteligencia, a su poder. Al no reconocer el gobierno de Dios y el poder de Dios, así que sobre él cayó un juicio por 7 tiempos, que representa 7 años. Nabucodonosor se le quitó la razón y se convirtió casi como una bestia. Comenzó a comer pasto con los animales del campo y dice que su cabello creció y parecía como pluma, o sea, parecía una bestia literalmente. Y que pasado ese tiempo, él reconoció que el soberano de todos los reinos y del universo es Jehová, el Padre Celestial. Así que la razón le vino y Dios lo estableció en su reino. Pero estás viendo, sobre Nabucodonosor cayó un juicio. Al persistir en el pecado, en el orgullo. La siguiente es con el rey Herodes. El rey Herodes en una oportunidad se paró para hablar al pueblo. El pueblo comenzó a gritar: voz de Dios, voz de Dios. O sea, proclamando y diciendo que la voz de Herodes era la voz de Dios. Herodes entonces no le dio la gloria a Dios. Se agarró esa adoración para sí y dice, ¿sabes tú qué sucedió? Bueno, dice la palabra de Dios que en ese momento Herodes cayó en el piso y fue comido por los gusanos, vivo, y murió. Sobre Herodes cayó un juicio, debido a su orgullo, a su soberbia, a su prepotencia. Y también había mandado asesinar a los apóstoles, a los discípulos. El siguiente ejemplo, bueno, lo vemos con la ciudad de Jerusalén. Los judíos lamentablemente rechazaron a Cristo, lo crucificaron. No podemos decir que todo, porque muchos luego aceptaron a Cristo. Pero luego la mayoría persistía en sus pecados. Los líderes, los gobernantes judíos, hasta que, bueno, llegó un momento que en el año 70 fueron rodeados por el ejército romano, fueron sitiados y fueron destruidos y murieron de forma horrible. Y estás viendo, al persistir en pecado, luego llega el juicio, destrucción del pecado. Ahora mira, yo te voy a mostrar otro juicio interesante. En el tiempo de Babilonia, y no con el Nabucodonosor, sino con su nieto, Belsasar, en una oportunidad le hizo una fiesta donde había borrachera, orgía, había
excesos, este rey, el rey de Babilonia, Belsasar, invitó a todos sus gobernantes a la fiesta en su palacio. Y en medio de orgías y de borrachera, este rey manda a que se traigan los vasos del santuario de Dios. Esos vasos que fueron tomados del santuario, del templo, del pueblo de Israel, que pertenecen al culto de Dios. Y esos utensilios eran sagrados. ¿Por qué? Porque eran dedicados a la adoración de Jehová, del creador de los cielos y de la tierra. A Belsasar, al rey, no le importó eso, sino que utilizó esos vasos que eran sagrados para darle licor a sus gobernantes. ¿En medio de qué? De borrachera y de orgías, como dije. En un momento entonces apareció una letra, una mano misteriosa, escribiendo unas letras, unas palabras en la pared. Ya había llegado el juicio sobre Babilonia, que decía: has sido puesto en balanza, has sido hallado falto, y por lo tanto el reino será quitado y dado a los medos y a los persas. Él sintió miedo, sintió temor. Me imagino que se le pasó la borrachera del miedo que tenía. Pero resumiendo la historia, esa misma noche los medos y los persas llegaron, invadieron a Babilonia. Babilonia cayó por el reino de los medos y de los persas. Ese mismo día. Qué interesante que la Biblia también habla de la caída de Babilonia, porque ha dado el vino del furor de su fornicación a las naciones. En el momento que el rey de Babilonia le da vino a las personas, en una borrachera loca, vino su juicio, cayó. Y esto lo vamos a ver en otro estudio, en el mensaje que tiene mucha relación con el mensaje del segundo ángel. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo viene un juicio, ¿ves? Sobre el pecado, se destruye. Entonces estás viendo lo que involucra el juicio, ¿no? Es darle la justa retribución sobre el pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero, porque Dios es santo. El pecado no puede permanecer o morar por mucho tiempo delante de Dios. Y Dios odia el pecado porque el pecado es opuesto a su naturaleza santa y el pecado nos separa de él. Y cuando el hombre persiste en el pecado o cae en el pecado, va camino a la muerte. Por eso que Dios odia el pecado, por eso que Dios no tiene nada que ver con el pecado. ¿Me explico? Y esto es lo que claramente dice Salmos. Vamos a leerlo. Salmo 5, versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Dios no quiere nada con el pecado. El pecado trae sufrimiento y trae muerte. Pero una cosa que sucede aquí es que Dios muestra la otra parte de su carácter. Dios es justo, pero también es misericordioso. Dios avisa. Antes de llegar el juicio sobre el pecado, Dios avisa. Él llama al arrepentimiento. Eso es importante. Dios avisa, Dios llama al arrepentimiento. Y otra cosa, Él da tiempo. Así como por medio de Cristo, Dios avisó que vendría un juicio, que se arrepintieran. Y dio tiempo. No quisieron desprenderse, no quisieron reconocer sus faltas, sus pecados, no quisieron arrepentirse. Y lamentablemente tuvieron que sufrir el juicio que cayó sobre Jerusalén cuando fue destruida en el año 70. Ahora mira, otra cosa importante que está relacionado con esto, con el juicio de Dios, es que al levantarse el pecado, el nombre de Dios fue difamado por Lucifer. Lo primero que hizo Lucifer fue difamar, fue hablar en contra de Dios. Y de esta forma se trajo la tercera parte de los ángeles. Entonces, el nombre de Dios a ser difamado, Satanás o Lucifer colocó el nombre y el carácter de Dios en tela de juicio en todo el universo. Y este es un punto que yo veo que lamentablemente no se toma mucho en cuenta cuando se habla del juicio de Dios. Es cierto, Dios destruirá el pecado, pero también es cierto que Dios está en tela de juicio por la obra de Lucifer,
por la obra de Satanás de presentar un Dios que es malvado. Dijo no, que Dios no es justo, Dios es malvado y su gobierno es opresor. No es un gobierno de amor, de libertad. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Mira lo que dice, homicida desde el principio. ¿De qué principio? Desde el principio que se levantó en rebelión en el cielo, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que la mentira fue engendrada por Satanás. Cuando dice que él habla mentira ¿sobre quién? ¿Cuál fue la primera mentira que engendró este ser? Entendiendo que aquí el que está hablando es Cristo, y el mismo Cristo dice que él ha sido homicida, él no permanece en la verdad, no hay verdad en él, es padre de mentira y que es mentiroso. Bueno, en la primera carta de Juan, primera de Juan 2:22, vamos a ver la relación que tiene el ser mentiroso con lo que hizo en el cielo. Dice, primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Cuando se habla de Cristo, la palabra Cristo está haciendo referencia a la parte divina de Cristo. Cristo como Hijo divino. Este es anticristo, que está en contra de Cristo. Satanás tuvo envidia de Cristo. El que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ¿cuál fue la mentira? Y ahí mismo dice, el mismo versículo dice, ¿quién es mentiroso? Bueno, el que niega a Jesús, que es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Estás viendo cómo Juan relaciona el anticristo con negar al Padre y al Hijo? Sobre estos seres fue que Lucifer o Satanás habló falsamente en el cielo. No permaneció en la verdad. ¿En la verdad? ¿Cuál verdad? De que Cristo es el Hijo divino de Dios y que el Padre había ordenado que se adorara a Cristo como se adora al Padre. Lucifer no quiso reconocer eso, no quiso ese gobierno, por lo tanto se convirtió en enemigo de Dios, en anticristo. Se volvió en contra de Cristo. Entonces, te repito, Lucifer colocó el nombre de Dios y su gobierno en tela de juicio en el universo. Por eso que tú ves en Daniel 8:14 te dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué será purificado? ¿Qué necesita ser purificado? El santuario. ¿Y qué es el santuario? El lugar donde Dios mora en el cielo. Ese lugar se le llama santuario, donde está el trono de Dios. El centro de su gobierno, el centro del universo. Qué interesante que la palabra que utiliza aquí para purificar es sadak en hebreo. ¿Y qué significa sadak? Purificado en hebreo es sadak, que significa vindicar, justificar, hacer recto. Esto es lo que significa sadak. ¿Qué significa vindicar? Declarar inocente, declarar justo. ¿Qué significa justificar? Declararlo justo, hacerlo recto. ¿Por qué el santuario necesita ser declarado justo? ¿Por qué el santuario necesita ser vindicado? Porque fue el lugar donde se levantó el pecado. Porque ese ser, ese ángel que difamó el nombre de Dios, no era otro que aquel que estaba en la misma presencia de Dios, recibiendo de su luz y de su gloria. Él estaba en el santuario. El pecado se levantó en el santuario. Por eso que el santuario representa el gobierno de Dios, el centro del gobierno de Dios, del universo, necesita ser declarado justo, vindicado. ¿Y eso tiene relación con qué? Con el nombre de Dios, que es el gobernante de ese, valga la redundancia, de ese gobierno del universo, el soberano, el supremo. Mira lo que significa la palabra juicio. Vamos a ver en griego y luego lo vamos a ver en hebreo. Mira lo que dice juicio en griego. Crisis.
que viene de crino, separar, distinguir, juzgar. Separar. Y separar tiene que ver con hacer una selección. El juicio, considerado bajo un aspecto cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque el juicio significa separar, o sea, una selección de acuerdo a la cualidad de alguien o de algo. Este término puede referirse a una sentencia positiva de justicia, una sentencia positiva, o sea, vindicar, declararlo inocente, o con más frecuencia a una sentencia negativa, la condenación, o culpable, reo de muerte, que condena la propia naturaleza del pecado que exigió la sentencia de culpabilidad. Es lo que estás viendo. El juicio tiene que ver con destruir el pecado, la naturaleza del pecado que exigió la sentencia de culpabilidad. Esto es en griego, vamos a verlo en hebreo. En hebreo es shafat, que significa juez, juzgará al juez, dictar sentencia, para vindicar, castigar, para gobernar. Estás viendo las palabras que tienen relación, o las acciones que tienen relación con juicio. Vengar, que condene, vengar el pecado, condenar el pecado, contienda, defienda, ejecute juicio, sea juicio, una raíz primitiva, juzgar, es decir, pronunciar sentencia a favor o en contra. Lo que dice también la palabra en griego, lo que significa en griego. Por implicación, para reivindicar o castigar, ya sea declararlo inocente o darle el castigo. Por extensión, gobernar pasivamente, litigar, literal o figurativamente. Entonces, estamos viendo que tanto en la palabra en griego como en hebreo, el juicio implica no solamente la destrucción del pecado, sino que también hacer una selección y vindicar. Y en este caso estamos viendo que es vindicar el nombre de Dios. Muchas personas solamente se quedan con una parte del juicio y no ven todo el panorama de lo que involucra el juicio realmente. Entonces, el juicio bíblico, pon atención a lo que te voy a decir. El juicio bíblico involucra investigación de la vida por el tribunal, la investigación por el tribunal celestial que está conformado por los que están sentados en los tronos, en el santuario celestial. Entonces, involucra la investigación por ese tribunal celestial de la sentencia de Dios sobre cada persona, pero también involucra la vindicación del nombre de Dios. El nombre de Dios es vindicado a través de esa investigación que se hace de la vida del ser humano. Y también involucra la ejecución de la justa retribución sobre el pecado. Estas cosas involucran lo que es el juicio de Dios. Y hay muchos que se quedan solamente con una sola parte del juicio. Así que el juicio de Dios allí se mostrará ante todo el universo y el mundo que el pecado corrompe, que el pecado destruye, que el pecado no es bueno y que el pecado a la final mata. Y que Dios tenía razón en su trato contra Satanás, los demonios y contra el mismo pecado. Por lo tanto, Él es justo y santo y su gobierno es perfecto y realmente de libertad y de amor. Ahora, vamos a ver aquí lo primero que te hablé o te mencioné de lo que involucra el juicio. ¿Qué te dije? ¿Qué involucraba el juicio? ¿Te acuerdas? Investigación. ¿Investigación por parte de quién? Investigación por el tribunal celestial de la sentencia que Dios ha hecho sobre cada persona. Y esto lo dice el libro de Daniel. Mira lo que dice Daniel, capítulo 7, los versículos 9 y 10, en la versión La Biblia de las Américas. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Estamos viendo ya el anciano de día, que es el Padre Celestial, ya está sentado, se sentó. Ok. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. ¿Cuándo se abren los libros?
cuando el tribunal se sienta. Ese tribunal está conformado por ¿quiénes? Por los que están sentados en esos tronos que se menciona en la primera parte. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y Apocalipsis dice que son 24 tronos. Así que ese tribunal celestial está conformado por los que están sentados en esos 24 tronos. Por eso dice que los libros se abren. ¿Por qué? Porque esos libros, donde están registrados la vida, las acciones buenas y las acciones malas de todo ser humano, y la sentencia que Dios ha colocado sobre cada persona, están registradas en esos libros. Por lo tanto, esas personas, esos que están sentados en esos tronos, van a evaluar. Y allí se mostrará la justicia de Dios. ¿Quién de los muertos duerme o murió en Cristo, guardó los mandamientos de Dios y es digno en Cristo de ser resucitado para vida eterna cuando venga Cristo? ¿Y quién es de los vivos? Está en Cristo, practica justicia, o sea que guarda los mandamientos de Dios y es digno en Cristo, ya sea que muera para que resucite para vida eterna, o si está vivo hasta la venida de Cristo, que su cuerpo sea transformado y ser trasladado sin ver muerte y que entre en el reino de Dios. Entonces allí de esa forma se mostrará la justicia de Dios. Entonces, por eso que esos libros es para beneficio de quién, de los que están sentados en el trono. Ellos van a evaluar. La siguiente parte que te mostré o que te mencioné de que involucra el juicio de Dios es la vindicación del nombre de Dios. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 4 en la versión Nueva Traducción Viviente. Y esto también tú lo puedes ver en Salmo 51, dicho por David. Dice: por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, hablando de Dios, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Dios está delante de los tribunales, así como leímos en Daniel 7. Entonces, el nombre de Dios o el juicio involucra la vindicación del nombre de Dios. Por eso que Pablo dice, ganarás tu caso. Él va a ser declarado inocente, él va a ser declarado justo. Alabado sea el nombre de Dios. Mira lo que dice esta cita de Patriarcas y Profeta en la página 49. Dice: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. O sea que Cristo no vino solamente para salvar al hombre o por la salvación del hombre. Eso es secundario. Dice, no vino meramente para que los habitantes de este mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada. Eso es lo que involucra ser transformado. Cristo transforma al ser humano para que guarde la ley. Y dice, sino que vino para, primero, principalmente, vindicar el carácter de Dios ante el universo. Ese fue la principal razón o el propósito número uno de Cristo venir a la tierra: vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios. ¿Y qué significa justificar? Sadak en hebreo, declararlo justo, recto. Justificaría a Dios y a su Hijo, que es Cristo Jesús, en su trato con la rebelión de Satanás, con Satanás y el pecado. Esa es la principal razón por la que vino Cristo Jesús: vindicar el carácter y el honor de Dios, que es su Padre celestial. La otra parte que te mencioné acerca de lo que involucra el juicio de Dios, ¿te recuerdas? Investigación por el tribunal celestial de la sentencia de Dios que Dios ha hecho sobre cada persona. Vindicar el nombre de Dios, pero también ¿cuál? La destrucción del pecado. Aplicar la justa retribución sobre el pecado. Porque cuando se vindique el nombre de Dios y que
se declare a Dios inocente justo ante todo el universo y en la tierra, entonces ya no hay más oportunidad para el pecado y el pecado tiene que ser destruido. Esto lo vemos, vamos a ver algunos versículos en Apocalipsis. Sobre esto también hay muchos versículos. Yo tomé esto para que veamos la ejecución de la retribución sobre el pecado. En Apocalipsis 16, 4 al 7, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, hablando de las plagas, de las últimas plagas, y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor. ¿Ves? Está vindicando, está reconociendo a Dios que es justo. Justo eres. ¿Por qué? Porque el nombre, la vindicación de Dios está relacionada con el juicio, destrucción del pecado. Justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Qué interesante que cuando se menciona has juzgado, dice justo eres, porque eres justo. El mismo ángel dice, porque has juzgado estas cosas. ¿Y a qué se le llama juicio? A la destrucción del pecado por medio de las plagas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, o sea, que significa la destrucción de los impíos, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios. ¿A qué está haciendo referencia el ángel cuando dice tus juicios? Es cuando se destruye el pecado. También allí vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 11 y 15, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, hablando de Cristo Jesús, porque Él es Rey. Entonces Apocalipsis 19 lo representa como viniendo de un caballo blanco. No es que viene un caballo literalmente, sino que Él viene como Rey a establecer su trono, su gobierno. Y dice: y con justicia juzga. Y juzgar tiene que ver con juicio. Con justicia juzga y pelea. ¿Qué representa o qué significa? ¿De qué está hablando cuando dice con justicia juzga y pelea? El siguiente versículo lo dice, versículo 15. De su boca, que es su palabra, de su boca sale una espada aguda, o sea, su palabra, para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Y qué significa pisar el lagar? ¿Qué sale del lagar? Vino. ¿Y qué representa eso? La destrucción de los impíos, la muerte de los impíos. Entonces dice, con justicia juzga y pelea. Entonces, esto tiene relación ¿con qué? Con juicio. El siguiente versículo es Apocalipsis 15, versículos 1 al 4, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Ves? Te menciona 7 ángeles con las 7 postreras plagas. Y dice: porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Los que no habían recibido la marca estaban ahí en ese mar de vidrio delante del trono. Y dice: en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Y estás viendo que se menciona justo y verdadero son tus caminos en el contexto cuando se menciona las 7 postreras plagas que tiene que ver con las copas de la ira. Y dice, versículo 4, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no temerá? Aquí estamos viendo un eco del mensaje de los 3 ángeles donde se menciona: teme a Dios. ¿Te recuerda el mensaje del primer ángel? Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Adora al que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas, porque tus juicios se han manifestado, la hora de su juicio ha llegado. Todo esto está unido. La investigación del tribunal celestial, la vindicación del nombre de Dios y la destrucción del pecado. Todo esto está unido. Y lamentablemente yo he visto que solamente hay personas que se enfocan solamente en un solo aspecto del juicio. Por ejemplo, en el mundo evangélico solamente creen que el juicio de Dios involucra
la destrucción del pecado en el tiempo del fin. Viene un rapto, viene una destrucción, y en esa destrucción se salvarán los que se fueron en el rapto. Ellos creen eso, que ese juicio es la destrucción solamente. Y hay otros que cuando hablan del mensaje del primer ángel, de la hora de su juicio ha llegado, solamente creen o enfatizan de que ese juicio involucra la investigación de esos libros por el tribunal celestial. Y no mencionan acerca de la vindicación del nombre de Dios y la destrucción del pecado, que eso involucra. La hora de su juicio ha llegado, involucra que la hora de la destrucción del pecado, de la caída de Babilonia, ha llegado. Y el pecado tiene que ser destruido, pero ese mensaje se dará o lo dará con poder el remanente final. Vamos a ver otro aspecto aquí del Apocalipsis con la ejecución de la retribución sobre el pecado. En Apocalipsis 19, 1 al 3, y pongan atención a esto porque es interesante cuando se habla de la ramera, que tiene que ver con la bestia, con el poder político religioso en el mundo, y tiene que ver también con Babilonia, porque esa ramera tiene en la frente un nombre extraño que dice Babilonia la Grande, y en el mensaje del segundo ángel dice Babilonia ha caído, o ha caído Babilonia. Y entonces dice Apocalipsis 19, 1 al 3, dice: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Te menciona juicio, te menciona que Dios es justo. Se me indica el nombre de Dios, pues ha juzgado a la gran ramera. ¿Por qué se dice que Dios es justo? ¿Por qué se indica el nombre de Dios? Dice, pues ha juzgado a la gran ramera. ¿Qué significa juzgar a la ramera? Que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Por qué la ramera emana humo? Porque ha sido destruida. Ha sido destruida. ¿Cómo fue destruida? Bueno, si ella emana humo, es porque fue destruida con fuego, fue quemada. Apocalipsis 18, 7, 8. Cuanto a ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto dale de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, ella dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Por eso que en el capítulo 19 dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ha sido quemada, ha sido destruida con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Ve? Tiene que ver con juicio. La hora de su juicio ha llegado. Ha caído Babilonia. Ahora la pregunta es, ¿quién la quemará? ¿Quién la quemará? Bueno, el mismo Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 17, versículos 15 y 16, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, nación, lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la ramera, estos aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes, la quemarán con fuego. ¿Quién quemará con fuego a la ramera? Los mismos cuernos, que es el poder político. Un momento se unen y luego la dejan, la desolan, la dejan desnuda y la devoran y la queman con fuego. Dios permite que ella sea destruida. Aquí vemos un principio importante y es el pecado realmente destruye. El pecado, hermano querido, el pecado alcanza al pecador. En algún momento de su vida, el pecado alcanza al pecador si no se arrepiente. La consecuencia natural del pecado es la muerte. Este personaje, representado por la ramera, no quiere arrepentirse, dice Apocalipsis, no se desprende de su pecado, no reconoce su falta, no reconoce a Cristo y a Dios, a Cristo como el Salvador, y se rebela en contra de Dios, quiere ponerse sobre el Dios Altísimo.
y en algún momento el pecado la alcanzará. Dice, será quemada. Por esas mismas personas con que tiene alianza y fornica, dice, con los reyes de la tierra, bueno, ellos mismos la van a devorar, la van a desolar, dejarla desnuda y la quemarán con fuego. Eso hace el pecado. El pecado corrompe, el pecado destruye y el pecado mata. Esa es la consecuencia natural del pecado. Aquí vamos a ver aquí lo que dice luego la destrucción de el diablo. Te recuerda que estamos hablando de la ejecución de la retribución sobre el pecado. En Apocalipsis 20:10 dice, bueno, después que la ramera ha sido quemada, ha sido destruida, y eso sucederá en la segunda venida de Cristo. Luego en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo, que es el originador del pecado, la raíz del pecado, el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Será destruido para siempre. No se volverá a levantar Satanás. Alabado sea el nombre de Dios, que ha establecido un día para destruir el pecado. Y a Satanás, a los demonios, el sufrimiento, la muerte, el dolor. Y ya no habrá más sufrimiento en este mundo. Y viviremos en un mundo, en una tierra, con felicidad, paz y justicia por la eternidad. Alabado sea el nombre de Dios, que así sea y que tú y yo seamos parte de esos redimidos. Mira, ¿qué tiene que ver entonces, entendiendo lo que involucra el juicio de Dios, lo que es el juicio? ¿Cómo me afecta ese juicio a ti y a mí? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo el juicio me afecta a mí? ¿Cómo el juicio te afecta a ti? ¿Cómo el juicio nos afecta a nosotros, a los seres humanos? Mira algo aquí, lo que pasa en Apocalipsis. En Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 13, se menciona la implantación de la marca de la bestia obligatoriamente. Y luego se menciona la segunda venida de Cristo. Qué interesante, ¿no? Te menciona lo que es la marca de la bestia. Apocalipsis 13 te menciona los 144,000 que tienen el sello de Dios en la frente. Ellos no recibieron la marca o no reciben la marca, siguen al Cordero, mientras que el mundo va en pos de la bestia. Los 144,000 siguen al Cordero. Luego vemos que el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje que prepara al mundo, ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. El mensaje de los 3 ángeles se da con poder a nivel mundial en el contexto de la implantación de la marca de la bestia obligatoriamente con decreto de muerte en aquel que no quiera recibir esa marca. Entonces, en ese contexto, cuando Babilonia da a beber del vino de furor de su fornicación en todo el mundo, es que se dice con poder, mira, la hora de su juicio ha llegado, temí a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, el juicio de los vivos. En ese momento las personas van a tomar una decisión, si decidirse por Cristo, el Evangelio, por su ley, o decidirse por lo que enseña o por lo que obliga la bestia. La marca de la bestia, que tiene que ver con un día falso de reposo, tiene que ver con doctrinas falsas de Babilonia, de la bestia, y tiene que ver con los dioses falsos de Babilonia, que son teorías que van en contra o enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces te voy a mostrar aquí, en ese contexto es que se da el mensaje de los 3 ángeles, que es un solo mensaje que se dará con poder en una sola generación. ¿En el contexto de qué? De la implantación de la marca de la bestia obligatoriamente. Mira lo que dice Juan 3, 32, 33. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Lamentablemente nadie recibe el testimonio que Cristo ha dado del Padre Celestial. El que recibe su testimonio, el que recibe el testimonio de Cristo, este atestigua que Dios es veraz. ¿Dónde se atestigua? En un juicio, en un tribunal. Si atestigua es porque se ha convertido en ¿qué? En un testigo. ¿En un testigo de quién? De Dios. Entonces, tu vida en este mundo le da la razón a 2 seres.
le dará la razón a Satanás diciendo, sí, es cierto lo que dice Satanás, el hombre no puede vivir bajo el gobierno de Dios, no puede vivir obedeciendo su ley. O le dará la razón a Dios, sí, Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor, Dios es perfecto, y lo que Él dice de que el hombre puede vivir obedeciendo sus principios eternos, su ley, es cierto. ¿Tú has meditado en esto? ¿Esto ha pasado por tu mente? Porque esa vida, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus reacciones, están escritas en los libros en el cielo. Y eso está siendo evaluado para vindicar el nombre de Dios, recibir vida eterna, o darle la razón a Satanás y lamentablemente ser destruido por el pecado. Y Dios te invita a que tú seas parte más bien de los que le den la razón a Dios. Y nosotros estamos llamados para eso. Mira lo que dice este libro, With God at Dawn, página 213. Dice, orad con fervor y sin cesar, pero no olvidéis de alabar. Corresponde a todo hijo de Dios vindicar su carácter. Todo hijo de Dios corresponde el vindicar el carácter y el honor de Dios. Puedes magnificar al Señor, puedes mostrar el poder de la gracia sustentadora. Alabado sea el nombre de Dios. Espero que esto suceda en tu vida. Y tú tal vez te preguntes, mira, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto si yo soy débil? Si yo soy imperfecto. ¿Cómo es que puede suceder esto de que yo pueda llegar a guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, practicar justicia si yo soy imperfecto, yo soy débil? Bueno, déjame decirte que no estás solo. Tú tienes un abogado que intercede por ti, alguien que vela por ti, y ese es Cristo Jesús, el justo. Mira lo que dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes tú lo que significa allí en griego abogado? ¿Cuál es la palabra en griego? Consolador, paracleto. Él te consuela, Él te fortalece, Él te ayuda. Cristo Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Cristo está el poder y la esperanza. Por eso dice Jesucristo el justo, el que tiene justicia para darte, para hacerte un verdadero hijo de Dios. Y así llegas a guardar la ley de Dios y vindicar el nombre de Dios ante ese juicio, ante el universo. Dice Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe verdadera, la fe pura, que confía en Dios a pesar del fuego del sufrimiento, de las aflicciones. Esa fe que se ha pulido, que ha madurado, que se ha perfeccionado con las experiencias amargas de la vida, con el sufrimiento, se mantiene confiando en Dios, así como Cristo confió en el Padre Celestial en el momento más crítico de su vida, como fue la cruz, que se sintió solo, siguió confiando en el amor, en la providencia, en la dirección del Padre Celestial. Ese es el oro refinado en fuego. Y ese oro lo podemos, y esa fe la podemos recibir solamente y únicamente a través de Cristo. Por eso dice, compra de mí. No la podemos recibir de otro, hermano querido. No la podemos recibir de otra persona ni de otra fuente. Solamente es Cristo. Dice, oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Desnudez significa pecado. ¿Quiénes son los que van a ver nuestra desnudez? El tribunal celestial. Cristo te dice, te invita, yo te puedo dar de mi justicia, que es representada por vestiduras. Esas vestiduras son para cubrir la vergüenza de tu pecado, o sea, de tu desnudez, del pecado, para que cuando se presente tu nombre ante el tribunal, no vean tus pecados, sino que vean la justicia de Cristo, que no es otra cosa, Cristo en ti. Porque el poder y la esperanza está en Cristo. Y unge tus ojos con colirio para que vea. El colirio se echa en el ojo para que veas ¿qué? Para que veas tus propias imperfecciones, para que veas tus propios pecados, defectos de carácter. Y solamente nos podemos dar cuenta de eso, lo podemos ver, es con la presencia de Cristo, que representa el colirio, la presencia de Cristo en nosotros.
Mira lo que dice Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Alabado sea el nombre de Dios. Estás viendo una de las formas, o la única forma en que tú y yo podamos vencer nuestros pecados, nuestra carne y nuestras pasiones, es cuando recibimos la justicia de Cristo, que es representado, simbolizada por un vestido. O te vistes de Cristo, te mantienes practicando justicia, obedeciendo a Dios, vindicando su nombre en ese juicio, o te mantienes proveyendo a la carne, cayendo en pecado, en derrotas cada día. Y de esta forma dándole la razón a Satanás, imagínate, dándole la razón a Satanás. Pero Dios te invita, Cristo te invita, compra de mí el vestido de mi justicia, para que seas transformado, libertado del pecado y venzas en el nombre de Cristo. Termino con esta cita del doctor y pastor Jacques Duncan. Él es pastor de la iglesia, es muy conocido sus libros. Él escribió Secretos de Daniel, el libro de Daniel, y también Secretos del Apocalipsis. En Secretos del Apocalipsis, en la página 71 y 86 dice: el juicio es un evento de salvación y de gracia que viste a las víctimas con vestiduras blancas, alabado sea el nombre de Dios. Luego el juicio se vuelve en contra del opresor, con furia feroz, porque ese juicio involucra destrucción del pecado. Estos dos aspectos son complementarios, dos fases de la salvación. Para salvar verdaderamente, Dios debe crear de nuevo, y la creación de lo nuevo requiere la destrucción de lo viejo. Mira cómo dice: para salvar verdaderamente, Dios debe crear de nuevo. Esa es Dios dice la creación de la nueva criatura, del ser humano, y la creación de lo nuevo requiere la destrucción de lo viejo, o sea, del viejo hombre. Así como también para crear una nueva tierra y un cielo nuevo se debe destruir la tierra vieja, la tierra de sufrimiento, la tierra imperfecta. Los 7 toques del shofar que salpican la historia sirven para advertirle al pueblo de la tierra acerca del juicio de Dios. ¿Ves? Las trompetas sonarán. Y luego tocará la 7ª trompeta, que es el fin de la gracia, la destrucción del pecado, así como sucedía en el santuario. Las trompetas anunciaban la llegada del día de expiación, el día del juicio. Porque aunque el gran día del juicio ocurrirá en el tiempo del fin, tiene consecuencias para nuestras vidas diarias, incluso ahora. Está claro, cada día estamos en juicio y lo que hagamos hoy va a repercutir, ya sea para nuestra vida eterna o muerte eterna. Esto ha sido Esencial Factor. Soy Daniel Primera. Ha sido un gusto y un placer para mí poder estar con ustedes en estos minutos y hablar de la palabra de Dios. Te recuerdo que puedes comentar, puedes enviar tu mensaje, darle like si has visto que este programa o este tema necesita que las personas lo conozcan, que tú lo puedas compartir con esas personas. Y si no te has suscrito, bueno, que te suscribas allí, dándole al botón para que te llegue la notificación de otro programa. Así que de esta forma estarás colaborando con este trabajo para honra y gloria de Dios. Nos vemos en un siguiente estudio. Estaremos hablando del mensaje de los 3 ángeles, si Dios lo permite, Dios mediante. Soy Daniel Primera. Y recuerda esto: paz, y conoce al Cordero de Dios.